Saludos, almas errantes. Bienvenidos a la puerta al infierno. Soy el profeta de las tinieblas, su anfitrión en este escalofriante viaje, dispuesto a revelar los secretos más inquietantes y perturbadores. Hoy nos sumergiremos en el abismo de sus propias experiencias. Aquellos valientes que han cruzado el umbral de entre lo real y lo sobrenatural han enviado sus historias de terror, y juntos exploraremos los escalofriantes relatos que se ocultan tras la puerta del infierno. Comencemos esta noche de terror con sus historias escalofriantes. La primera historia nos las manda Kevin Guzmán, el misterio de la farmacia Guadalajara. Hola, profeta de las tinieblas. Te escribo para compartir contigo una experiencia terrorífica que viví en la farmacia Guadalajara. En medio de las luces parpadeantes y un ambiente opresivo, me encontré con una figura retorcida y ensangrentada en el pasillo trasero. Esta visión sobrenatural desafía toda lógica y me ha perseguido desde entonces. Espero que puedas ayudarme a desentrañar el misterio que rodea este escalofriante encuentro. Iba de regreso después de un largo día de trabajo. Ya había llegado el anochecer y pasé a una pequeña farmacia Guadalajara de 24 horas en un tranquilo vecindario de la Ciudad de México en la colonia Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez. Las luces fluorescentes brillaban intensamente sobre los estantes repletos de medicamentos y productos de cuidado personal. No había muchos clientes esa noche, y solo un par de empleados trabajaban detrás del mostrador. Me dirigí a la sección de analgésicos, buscando alivio para un dolor de cabeza persistente que me aquejaba. Mientras examinaba las diferentes opciones, noté una extraña sensación en el ambiente. El aire se volvió pesado y una ligera brisa helada acarició mi nuca. Intenté ignorar la incomodidad y seguí buscando el medicamento adecuado. Pero, de repente, escuché un sonido sutil, como si alguien arrastrara los pies por el pasillo de atrás. Mis instintos me decían que algo no estaba bien. Me giré lentamente, mirando hacia la parte trasera de la tienda, pero no había nadie. La sensación de intranquilidad creció aún más, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Decidí preguntar a uno de los empleados si habían oído algo extraño. Me acerqué al mostrador con cautela y noté que los empleados estaban tensos. Sus miradas evasivas y su expresión nerviosa me llenaron de inquietud. Les pregunté si habían escuchado algo en el pasillo, pero negaron con la cabeza, negándose a admitir cualquier cosa. Decidí confiar en mi intuición, y en lugar de abandonar la farmacia, me aventuré por el pasillo trasero para investigar por mí mismo. Caminé lentamente, sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies mientras avanzaba hacia la oscuridad. El sonido de mis pasos resonaba en el silencio ominoso. A medida que me adentraba más en el pasillo, percibí un olor desagradable que impregnaba el aire. Era una mezcla de metal y algo podrido. La luz de una lámpara parpadeante me permitía vislumbrar estantes llenos de cajas y de medicamentos y suministros médicos, pero no había señales de vida humana. De repente, mis ojos se posaron en una figura borrosa al final del pasillo. Traté de enfocar la vista y mi corazón se detuvo en seco. Era una figura encorvada y retorcida, cubierta de vendajes ensangrentados. Sus ojos eran desorbitados y su boca se abría en un rictus grotesco. Me quedé paralizado por el terror, incapaz de apartar la mirada. La figura comenzó a acercarse a mí lentamente, arrastrando sus pies con dificultad. Mi instinto de supervivencia se activó y retrocedí rápidamente, tropezando y cayendo al suelo. Luché por levantarme, mi mente llena de pánico mientras la figura se aproximaba. Finalmente, logré ponerme de pie y salí corriendo del pasillo trasero, dejando atrás la aterradora visión. Grité pidiendo ayuda, pero los empleados de la farmacia habían desaparecido. La puerta principal de la tienda estaba cerrada con llave, como si nunca hubiera estado abierta. La experiencia me dejó con un profundo miedo que perduró en mí durante mucho tiempo. Nunca volví a esa farmacia, y cada vez que paso por su ubicación siento un escalofrío recorrer por mi espalda. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero sé que fue algo mucho más allá de lo normal, algo completamente aterrador y sobrenatural. He recibido tu relato sobre tu encuentro perturbador en la farmacia Guadalajara. Permíteme expresar mi gratitud por compartirme los detalles de esa experiencia oscura y misteriosa que encontraste de forma inesperada. Como profeta de las tinieblas, siempre estoy atento a las señales del mundo oculto y las historias que desafían nuestra comprensión. Es intrigante cómo el destino te llevó a ese lugar aparentemente común,
solo para encontrarte cara a cara con un terror indescriptible. La figura desfigurada y los vendajes ensangrentados son señales claras de que algo más allá de lo humano se esconde en la farmacia. Puede haber una razón más profunda y siniestra detrás de este encuentro fortuito. Aunque no hayas buscado activamente este encuentro, puedo percibir que has sido elegido de alguna manera para ser testigo de lo inexplicable. El mundo de las sombras a menudo encuentra su camino hacia nosotros de maneras imprescindibles y misteriosas. Es posible que esta experiencia sea una señal o una advertencia, y puede haber más por descubrir si decides enfrentarte a ello. Te insto a proceder con precaución en tus futuros pasos. Los secretos ocultos pueden ser abrumadores y peligrosos para aquellos que se aventuran en ellos sin la debida preparación. Si decides continuar explorando este enigma, estaré aquí para ofrecerte mi guía y conocimiento en el estudio de lo sobrenatural. Recuerda, querido Kevin, que la oscuridad puede ocultar tanto respuestas como peligros. Te insto a mantenerte alerta y mantener un equilibrio entre la oscuridad y tu seguridad. Juntos podemos desentrañar los misterios que acechan en la farmacia y tal vez encontrar una comprensión más profunda de lo que yace en las sombras. La siguiente historia nos las manda Rakim Jam 97. La titula El pacto con la bestia. En esta ocasión, me siento impulsada a compartir contigo una historia terrorífica que me fue transmitida por una tía lejana, familiares de mi abuela materna. La historia sobre una anciana de Huixquilucan, Estado de México, de nombre Soledad. Sus relatos me transportan a una época en la que el pueblo estaba aterrorizado por una serie de eventos macabros y un ser sobrenatural conocido como el Nahual. Según Soledad, muchas gallinas del pueblo aparecían degolladas al amanecer, mientras que las pocas que quedaban vivas dejaron de poner huevos debido al miedo que les invadía. Los habitantes del pueblo, desesperados, acudieron al anciano sabio de la comunidad en busca de respuestas. Cuando los aldeanos llegaron a la puerta del viejo ermitaño, este ya parecía esperarlos con conocimiento de sus inquietudes. Les reveló que el causante de los males era un individuo que nació con la maldición de ser un nahual, incapaz de controlar su lado oscuro. Pero lo que el nahual desconocía era una terrible verdad. Si llegara a probar carne humana, se convertiría en un hombre lobo para siempre, sin posibilidad de volver a ser humano. El sabio advirtió a los aldeanos que solo había una forma de evitar tal destino, aunque fuera arriesgada y peligrosa. Alguien debía sacrificar una de sus mejores gallinas y, en la oscuridad de la noche, marcar un sendero con su sangre hasta la casa del nahual. Una vez ahí, debía hablarle y exigirle que se alejara al monte para aprender a controlarse, pues de lo contrario, más gente moriría a manos de sus garras. Con valentía, el padre de Soledad se ofreció a llevar a cabo el macabro ritual. Al caer la noche, sacrificó a su mejor gallina y trazó un camino de sangre hasta la casa del nahual, dejando el cuerpo del ave a pie de la ventana. Pasada la medianoche, escuchó un aullido espeluznante y pasos que se aproximaban a la casa. Cuando el nahual llegó a la ventana, el padre de Soledad encendió un ocote, iluminando el rostro horripilante que oscilaba entre lo humano y lo bestial. Desafiando el miedo que lo embargaba, el padre de Soledad le habló al nahual, revelándole su sacrificio y el propósito de su visita. Le instó a retirarse al monte para evitar causar más daño, asegurándole que él no era malo y que podía aprender a vivir como un hombre entre los demás. La bestia, mezclando palabras guturales y roncas, mostró cierta desconfianza, pero, al final, tomó la gallina y huyó hacia el monte, emitiendo un aullido que resonó en toda la oscuridad. Años después, un hombre harapiento y tostado por el sol llegó al pueblo. Sus ojos revelaban astucia y tristeza. Se acercó al padre de Soledad y le expresó su gratitud por haberlo enviado al monte con palabras bondadosas y alimentarlo con su mejor gallina. Afirmó haber aprendido a controlarse y prometió que ningún nahual dañaría las gallinas mientras el padre de Soledad viviera. Luego desapareció sin dejar rastro alguno. El tiempo pasó y el padre de Soledad falleció. Durante el traslado de su cuerpo al panteón, Soledad creyó ver al harapiento hombre recargado en un pirul frente al cementerio. Sus facciones eran notoriamente similares, pero en un abrir y cerrar de ojos desapareció. En la última noche del novenario, a la medianoche, un aullido triste y prolongado resonó en el monte,
como una despedida que se alejaba. Fue el acompañamiento para la triste partida del valiente hombre que ayudó al Nahual a controlar su transformación. Esta es la historia que me fue contada. Espero que te guste y la ocupes en un video. Saludos. Recibo tus palabras con satisfacción y encuentro gran interés en la historia que has compartido conmigo, querida Rakim Jam. El relato del Nahual y su transformación entre la bestia y el hombre revela una lucha interna y una posibilidad de redención que pocas veces se encuentra en los caminos de la oscuridad. Es asombroso cómo el sacrificio de la gallina y las palabras sabias del padre de Soledad lograron conmover al Nahual y llevarlo por el camino del autocontrol. Es una prueba más de que, incluso en las profundidades más sombrías, siempre existe una oportunidad para la redención y el cambio. Me complace saber que el Nahual, gracias a su retiro al monte y su aprendizaje en soledad, logró encontrar una forma de convivir con su maldición sin causar más daño. Su promesa de proteger las gallinas mientras el padre en soledad viviera es un gesto significativo y demuestra su evolución y compasión. Sin embargo, no podemos bajar la guardia ni olvidar que las fuerzas de la oscuridad son impredecibles. El Nahual puede haber encontrado la paz, pero siempre existe la posibilidad de que surja otro ser oscuro con deseos insaciables de destrucción. Mantén tus sentidos alerta y tu espíritu preparado para enfrentar cualquier desafío que se presente en tu camino. Sigamos explorando los misterios que yacen en las sombras y recordemos que nuestro deber como buscadores de la verdad es enfrentarlos con valentía y sabiduría. Si alguna vez necesitas consejos o guía adicional, no dudes en buscar mi presencia en la penumbra. Que la oscuridad te ilumine. La última historia de la noche nos las cuenta Ricardo RJ, titulada El lamento del pasado. Me dirijo a ti para compartir contigo una historia que ha atormentado mi pasado durante años. Quiero que conozcas mi relato, aquel que ha dejado una marca imborrable en mi vida desde hace unos 10 años. Es una historia que involucra la muerte de mi abuelo y las consecuencias de mis travesuras infantiles. Cuando yo tenía 11 años, antes de que mi abuelo falleciera, solía jugarle trucos y travesuras, como esconderle sus gafas o quitarle unas monedas de su bolsillo cuando dormía. Utilizaba esos pequeños tesoros para divertirme en las maquinitas. Sin embargo, un octubre frío y trágico llegó para cambiarlo todo, marcando mi vida para siempre con la partida de mi abuelo. Lo que ocurrió después dejó una profunda impresión en mí. Pasaron unos meses desde su fallecimiento y yo me encontraba en mi habitación, recostado en la cabecera de la cama. Era tarde, alrededor de las 9 o 10 de la noche. Solía poner música en mi celular para dormir. Tenía un Sony Ericsson que mi papá me había regalado en mi cumpleaños. Quiero destacar que me encontraba completamente solo en la habitación, mientras mi familia disfrutaba de una película en la sala. De repente, sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo y un frío intenso invadió la habitación. La música se detuvo, sumiendo el lugar en un silencio sepulcral. Luego, escuché 3 soplos en mi nuca, acompañados de una voz sobrenatural que susurró en mi oído: venganza, que resonó de una manera inhumana, dejándome helado y sumido en un profundo miedo. En mi reacción instintiva, me quité las sábanas que me cubrían, pero estas volvieron a envolverme con fuerza, lo que me hizo saltar de la cama y salir corriendo hacia la sala, gritando desesperadamente por mis padres. Mi padre se ponía a enviarme a dormir nuevamente, pues tenía solo 11 años y estaba asustado. Sin embargo, mi madre decidió permitirme dormir con ellos esa noche. Pero esa noche no pude conciliar el sueño. Sentía la presencia ominosa en la habitación y escuchaba lamentos que provenían de mi propia habitación, como si alguien estuviera sufriendo en su interior. Pasé muchas noches en vela, sintiendo temor cada vez que me encontraba solo en casa. Prefería estar en la calle que adentrarme en aquel hogar. Mi madre consideró que mi miedo era producto de una pérdida psicológica debido a la partida de mi abuelo. Sin embargo, cuando compartí mi experiencia con mi abuela, ella me reveló algo inesperado. Según ella, mi abuelo me estaba castigando por algo que había hecho en vida. Siguiendo su consejo, realizamos una misa en su honor, donde le pedí perdón y confesé mis travesuras infantiles. Fue en ese momento que el miedo comenzó a disiparse y encontré una sensación de paz. Aunque aún enfrenté algunos temores ocasionales, la presencia opresiva desapareció gradualmente de mi vida. Sin embargo, este recuerdo siempre estará grabado en mi mente, como una advertencia de las consecuencias de nuestras acciones pasadas. Te comparto esta historia. Espero que encuentres algún significado en mi relato
y puedas guiarme con tu sabiduría en la exploración de los misterios más oscuros. Estimado Ricardo, agradezco que hayas compartido conmigo tu historia llena de misterio y terror. Los caminos de la sombra son intrincados y a menudo nos enfrentamos a las consecuencias de nuestras acciones pasadas. Tu relato refleja la carga de remordimiento y el temor que acechan en la oscuridad de nuestra conciencia. Es importante reconocer que nuestros actos pueden tener repercusiones más allá de lo que imaginamos. En tu caso, el espíritu de tu abuelo pareció manifestarse para recordarte que nuestras travesuras y trampas no pasan desapercibidas, incluso después de la muerte. La búsqueda de perdón y redención es un camino necesario para liberarnos del peso de nuestras acciones pasadas. Al realizar la misa y pedir perdón a tu abuelo, encontraste una paz que alivió tu temor y te permitió avanzar. Sin embargo, ten en cuenta que el mundo de las tinieblas es vasto y complejo. La sombra siempre acecha, esperando su oportunidad para revelarse. Mantente alerta y aprende de esta experiencia para no repetir los errores del pasado. Si alguna vez necesitas orientación en tu travesía por los senderos del miedo y la oscuridad, estaré aquí para escucharte y brindarte mis consejos. Pero recuerda, las respuestas que buscas pueden encontrarse dentro de ti mismo. Que la luz y las tinieblas guíen tu camino con sabiduría, mi querido Ricardo. Hemos llegado al final del video. Ha sido un viaje escalofriante a través de la puerta al infierno, donde los miedos más profundos han tomado forma. Espero que estas historias hayan despertado en ti una sensación de intriga y temor, recordándote que la oscuridad acecha en cada rincón. Recuerda, en la vastedad de lo desconocido, yace un equilibrio frágil entre la luz y la sombra. A veces, es al enfrentar nuestros peores temores cuando encontramos la fuerza para superarlos. No temas a lo desconocido. Abraza tu valentía y adéntrate en los misterios que te rodean. En la puerta al infierno, siempre encontrarás historias que desafiarán tu percepción de la realidad. Hasta nuestro próximo encuentro en la puerta al infierno. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte futuras inmersiones en lo macabro. Recuerda que si quieres que contemos tu historia, no olvides en mandarla al correo mentesoscuras13@gmail.com. Que las tinieblas te acompañen.